Creepypasta. Peppa Pig. Cannibalis de Pig. Esta historia comienza de una forma que ni siquiera conozco. Creo que muy pocos saben de que esto está en pie, oculta en alguna parte de la internet, pero muy pocos lograron ver con sus propios ojos las atrocidades que alguna vez yo pude notar. Creo que mi cordura se está haciendo añicos poco a poco, ya ni siquiera me podría considerar humano. ¿Qué es lo que me ha pasado? Estoy encerrado en el armario, pero ni siquiera ahora tengo mis manos. Creo que ya no me considero una persona, pero poco a poco me estoy haciendo en mi intensidad de querer solo parecerme a un animal. Un cerdo. Creo que te contaré de cómo terminé así, ya que completamente estoy que pierdo mi humanidad, ya ni recuerdo quién era y posiblemente terminé perdiéndome en el reflejo de lo que antes era. Antes, yo me acuerdo que había una serie muy entretenida por los niños que era muy querida. Aún no supe por qué tantos niños lo veían, no tenía nada en particular en sí, solo era una serie o caricatura más del montón, o eso decía cuando no sabía la verdad de todo esto. Yo de hecho me burlaba mucho de la serie cuando lo pasaban, ya que en mi opinión no tenía nada de sentido, y lo que más me quejaba era de que por qué le podría gustar esto a los niños, y que posiblemente esta serie era una de las peores. Me acuerdo de cómo bromeaba de que no dejaría que mi hijo vería esa basofía de caricatura, ya que no quisiera que termine perdiendo la cabeza al ver tremenda basura. Creo que fui muy ingenuo en ese momento. Solo sabía de esto por mi hermano, que le gustaba un montón ver esta serie. Cada vez que lo veía solo me aburría de las cosas simples que cualquier niño podría saber, o de las aventuras que tenía ese personaje que eran unos animales. Pero más por esa. Peppa Pig. Nada me llamaba la atención de esta serie. Será mejor que te cuente cómo termine. Porque estoy así. Ahora solamente estoy completamente loco y sin nadie que pueda ver por mí. Creo que nadie debería pasar por lo que yo estoy pasando, esto es peor que un castigo. Una noche, estuvimos mi familia y yo en la sala. Mi madre y mi padre estaban haciendo la cena, mientras que mi hermano y yo estábamos peleando por lo que queríamos ver en la televisión. Mi hermano quería ver esa serie, llamada Peppa Pig. Al final mi madre intervino y dijo que mi hermano menor tenía derecho a ver. Yo estuve muy enojado y me dirigí a mi cuarto. Estuve con mucha rabia dentro de mi ser. En ese momento estuve yo con mucha rabia dentro de mi ser inimaginable, algo que quería solo decir en mi mente algo a mi hermano. Horrible cerdo pequeño, porque tienes todo lo que quieres, ojalá te revuelques en tu mar de lodo. Toda la rabia estaba que me consumía, y cada vez más y más estuve combinando cosas extrañas, que es difícil de explicar en mi mente, que tenía que ver con mi hermano y esa serie, que mi hermano era un cerdo solo por no estar en forma, y porque solo conseguía todo a berrinches, mientras solo se revolcaba en el piso como un cerdo, para conseguir sus caprichos y lloraba mucho, como un cerdo cuando está siendo llevado al matadero esperando su destino final. Todas esas cosas estuvieron en mi mente, hasta que decidí en sí, ingresar a mi ordenador para intentar relajarme, aunque tenía aún esos pensamientos en mi ser, y parecía que era muy difícil de quitar, ya que aún tenía rabia en mi ser en todo momento. En eso, se mostró algo en mi ordenador, una página que parecía que no había visto la última vez que abrí mi ordenador. Esta página era algo extraña en sí, solo decía algo. Peppa Pig. Cannibalis de Pig. Abajo, había un link de descarga, donde se podía en sí, descargar algo que parecía un capítulo. Algo me extraño de ese episodio, y más porque en sí que recuerde, Peppa Pig no tenía ningún título con ese nombre en sí, era algo extraño. Ya que aparte de esto, se mostró una imagen de Peppa, pero diferente con un aspecto que a cualquier niño asustaría, además me sentía incómodo en todo momento en esa página.
Al ver la página me daba algo de miedo, pero a la vez curiosidad saber de qué era el capítulo y de qué se trataba, y aunque con temor de que podría ser un virus, me arriesgué a ver esto. Lo tuve en mi escritorio, y al ver, podía notar que era un video. Era de Peppa Pig. No quería saber nada de mi familia y mucho menos de mi hermano, eso decía en ese momento. Así que le di clic a el archivo, no sé qué fue lo que me pasó, parecía que mi cuerpo se había movido solo, y lo único que hice fue presenciar el espectáculo que se estaba reproduciendo en mis ojos. Así fue como empezó. Peppa Pig. Cannibalism de Pig. El capítulo empezó con la intro de la serie, esta parte estaba como la original. Pero vi como casi al final de la intro, se pudo ver una imagen algo incómoda, parecía un hombre, pero que me miraba de una forma muy horrorosa, además que su cara era completamente incómoda de ver. El capítulo era algo que no supe qué era. Solo se mostraba a Peppa y a George sentados en su habitación, no decían ni una palabra, solo ellos estaban parados sin hacer nada. Parecía que solo estaban estéticos a merced de lo que podía pasar, pero en sí, no se movían. A pasar de esta parte, me di cuenta cómo se estaba formando una cara en la pantalla, mientras ellos solo empezaron a llorar. Sus lamentos eran muy dolorosos, parecía como si alguien estuviera sufriendo de verdad. Algo que me dio mucho miedo es que de fondo se pudo escuchar algo que era irreconocible, era como una grabación de algo, pero no lo podía entender por nada del mundo. Se cambió de escena a un espacio vacío. Se pudo notar algo, era como una niña con una máscara. Estaba de espaldas y no se sabía de qué podía ser. A la par, el camarógrafo, parecía que estaba grabando la escena, le puso la mano en el hombro, y al darse vuelta la niña se notó como estaba con una máscara como de cerdo. Dio un grito horrible, mientras parecía que esa niña se había abalanzado sobre él, no se pudo ver más ya que la cámara se había caído, y solo pude escuchar los pobres gritos del hombre que sostenía la máscara. Al cambiar la escena, noté algo que me incomodó, pero a la par, me dio mucho miedo, notaba como un pobre niño, estaba que lloraba con máscara de cerdo. Este niño estaba en el piso, solo estaba llorando. Mientras que en sí daba pobres lamentos, que me daban incomodidad en todo momento. Pero lo que más me sorprendió, fue un mensaje que había dejado en la pared de lo que parecía un baño. El mensaje me dejó helado, siendo una de las primeras veces que pude sentir miedo. Decía: hermano, ¿por qué me abandonaste? Ese mensaje me dejó helado. Me hizo pensar en mi hermano menor. Podía escuchar como lo que estaba en el video estaba que lloraba mucho, pero no era un llanto de un niño, sino que parecía más el llanto de un cerdo. Se volvió estática la pantalla, y solo se mostró una cosa en blanco y negro, un mensaje que me dijo claramente: ¿sabes si la carne de tus seres queridos puede ser tierna? ¿Crees que puedo canibalizarte? Cambio de nuevo a otra escena, y mientras pasaba esto, notaba como la sangre brotaba de mis manos, como si algo estuviera pasando, además que sentía como si me respiraran en mi oído, unos lamentos como los que había escuchado antes. Eso me dejó muy helado. Cambio de escena, y en esta escena solo se podía ver a Peppa en un cuadro, en sí no parecía algo peligroso, pero me retracté cuando siguió el capítulo, se hizo un alejamiento de la cámara lentamente, viéndose como Peppa estaba solo en el piso, viendo con unos ojos sin pupilas hacia la nada, y empezaba a reírse de una manera muy macabra, como si fuera de alguna manera de querer asustarme, sabiendo que no había salida. Ella se paró del lugar de donde estaba, y notaba como en sí me señalaba un lugar donde estaba una puerta. En esa puerta, se notaba como alguien estaba que lloraba, y algo dijo Peppa que me desconcertó. Tu hermano. Ahora está con nosotros. Se quedó acá y nunca lo volverás a ver. Nunca. Al decir eso ella se rió de todo, acabando así el capítulo. Se apagó el ordenador y pude salir de esa pesadilla que era el capítulo. Fue una de las cosas que casi nunca podré olvidar de mi mente, fue todo lo que sí me ha traumado de por vida. Por fin pude volver a mover mi cuerpo y quise solo una cosa: ver cómo estaba mi familia. Al bajar las escaleras vi una escena que me hizo llorar. Vi a mis padres, estaban en el piso con un gran charco de sangre, mientras estaban siendo comidos por una criatura horrible. Al darse la vuelta, me di con la sorpresa que era alguien. Mi hermano. Era él, pero se había convertido en algo antropomórfico que era como de un cerdo. Pero totalmente había perdido su humanidad.
No era humano, él al verme quiso morderme y acabar conmigo, pero rápidamente pude esconderme, pero es solo cuestión de tiempo que se dé cuenta de mi presencia, y que solo tenga mi destino asegurado. Creo que también me estoy volviendo como él. De la desesperación, me corté las manos, y las reemplacé como una de cerdo. Siempre que lloro lo hago como uno, y ya ni siquiera puedo reconocerme al espejo. No sé qué es lo que me pasa ni por qué estoy así luego de ver este capítulo, pero solo sé una cosa. Creo que todos perderemos nuestra humanidad tarde o temprano. Creo que nadie sabrá de mí. ¿Qué esperas, hermano? Acaba con todo.